En el crisol de la Segunda Guerra Mundial, pocas máquinas encarnaron el espíritu de la armadura aliada, como el tanque Sherman, que dio fuerza a las unidades blindadas estadounidenses en la guerra. Los 5 soldados que tripulaban estos tanques esperaban que su Sherman estuviera a la altura de su homónimo de la guerra civil, abriéndose paso decisivamente por territorio hostil y dejando atrás a un enemigo derrotado. Pero más allá de su silueta icónica se esconde un mundo de dificultades y peligro. Acompáñanos mientras nos adentramos en el corazón de la batalla para descubrir la verdad. ¿Qué tan desafiante era la vida dentro de un tanque Sherman? El Sherman nació poco antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Concebido como un arma para ayudar a la infantería en situaciones difíciles, su propósito era claro: avanzar y destruir nidos de ametralladoras, tropas enemigas y otros objetivos blandos con fuerza implacable. En los campos de batalla de Europa, el Sherman tuvo que enfrentar combates directos mucho más letales, con tanques enemigos. Elegido personalmente por el general Jorge S. Patton Jr., el tanque Sherman destacó por su velocidad, agilidad y facilidad de transporte. Se convirtió en el caballo de batalla de las fuerzas blindadas aliadas, un testimonio de la ingeniosidad e innovación estadounidense en el campo de batalla. No obstante, los compromisos para lograr estas cualidades implicaron sacrificios que las tripulaciones querían evitar en sus tanques. La velocidad y eficiencia de combustible del Sherman se lograron sacrificando un cañón más grande y blindaje más grueso frente a muchos de sus homólogos alemanes. Aunque el Sherman fue eficaz apoyando a la infantería y destruyendo objetivos enemigos, seguía siendo vulnerable a ataques de blindados enemigos. Al inicio, el Sherman tenía ventajas sobre los tanques alemanes ligeros y los superaba fácilmente en batalla. Sin embargo, cuando el enemigo desplegó tanques más pesados para contrarrestar la amenaza, el Sherman empezó a sufrir en combate. Las vulnerabilidades del tanque se hicieron claramente evidentes en las intensas batallas que se desarrollaron al este de Normandía, donde el combate cuerpo a cuerpo se volvió la norma en espacios tan reducidos. La agilidad del M4 era inferior y su blindaje débil lo hacía vulnerable a los proyectiles alemanes de 75 y 88 milímetros. La guerra en Europa, por lo tanto, resultó ser una experiencia angustiante para las tripulaciones de los tanques, quienes lucharon incansablemente avanzando hacia el este desde Normandía. Atrapados en espacios reducidos, luchaban desesperadamente y maniobraban para lograr disparos cruciales en los flancos y la parte trasera de los tanques alemanes. Desesperados por sobrevivir, recolectaron objetos del campo de batalla para reforzar su blindaje mientras enfrentaban fuego enemigo constante. Dentro de los estrechos confines de la torreta del Sherman, un trío apretado compuesto por el artillero, el cargador y el comandante trabajaba diligentemente en conjunto para asegurar el funcionamiento fluido del tanque. Sin embargo, esta colaboración estaba lejos de ser fácil en el espacio claustrofóbico y reducido que habitaban. El interior del tanque no solo era estrecho, sino que también era difícil respirar, y además olía mal y hacía calor. Además, la amenaza constante del fuego enemigo rodeando el tanque dejaba poco margen de error, haciendo que fuera sumamente peligroso para cualquiera que estuviera dentro. Con su blindaje más ligero, el tanque solo ofrecía 5 centímetros de protección de acero para sus ocupantes contra proyectiles perforantes. Aunque los proyectiles no dieran a la tripulación, la munición en el tanque representaba un riesgo constante. Provocar un evento así podría hacer que el tanque implosionara, resultando en un destino catastrófico para los soldados dentro. El comandante estaba en la parte trasera derecha de la torreta, justo detrás del artillero. Desde este punto de vista, recibía las órdenes del líder de pelotón o del comandante de compañía y dirigía su tanque para cumplir las misiones asignadas.
Con una radio en la parte trasera de la torreta, el comandante se comunicaba con los demás tanques de la unidad. Podía pararse en su asiento, sacar la cabeza y hombros del tanque y dirigir a la tripulación por el intercomunicador. En los primeros Sherman, cuando las escotillas estaban cerradas y el tanque estaba completamente cerrado, la visibilidad del comandante se limitaba a un periscopio giratorio en la cúpula. Sin embargo, en versiones posteriores del Sherman, se introdujo una cúpula de visión panorámica, lo que proporcionaba una vista mucho mejor alrededor del tanque. La posición del comandante se consideraba la más peligrosa en el tanque, ya que con frecuencia necesitaba exponerse sacando la cabeza fuera del tanque. Mientras la tripulación estaba cerrada, el comandante era el principal objetivo del fuego enemigo. El artillero normalmente ocupaba el siguiente puesto de mayor rango en la jerarquía del tanque, ubicado directamente frente al comandante. Usaba la escotilla del comandante para entrar y salir con su propio conjunto de controles de la torreta. El artillero tenía control exclusivo sobre la elevación del cañón principal. Podría pensarse que el artillero tiene la mejor vista desde el tanque. Sin embargo, en modelos más antiguos, su visibilidad a menudo era muy limitada. Sin embargo, comparado con sus contemporáneos, el Sherman tenía mejor visibilidad. La precisión del artillero dependía de que el comandante acercara el tanque al objetivo. Luego, el artillero tardaba de 5 a 6 segundos en fijarlo. La estación del cargador estaba situada en el lado izquierdo del cañón, directamente opuesta al artillero, a diferencia de otros tanques de la época. El cargador tenía espacio suficiente para maniobrar y un asiento plegable para mayor comodidad. Además, un periscopio totalmente giratorio montado en el techo arriba le proporcionaba al cargador una visibilidad mejorada. En los primeros Sherman, el cargador tenía 12 proyectiles en la base de la canasta de la torreta y 8 más en un estante accesible a sus pies. Esta configuración era una vulnerabilidad importante, pues cualquier impacto en la torreta o el casco sobre estos proyectiles expuestos podía causar una reacción en cadena. Esto activaría la carga de todos los proyectiles listos, destruyendo el tanque y causando bajas en la tripulación. El problema se atendió de inmediato, logrando eliminar los 12 proyectiles expuestos. Se sustituyeron por un bastidor blindado para 4 proyectiles listos, y los modelos mejorados usaron uno para 8. Además, se añadió blindaje tanto en el interior como en el exterior de las cajas de munición Sponson antes de eliminarlas por completo en favor de instalaciones de munición húmeda en cascos mejorados posteriores. Al principio de la producción posterior, los Sherman armados con cañón de 75 mm no tenían escotilla para el cargador. Esto significaba que en emergencias, como si el tanque se incendiaba o el cargador resultaba herido y el interior se llenaba de humo, el cargador tenía que maniobrar alrededor del cañón principal para salir por la escotilla del comandante. Esta tarea sería especialmente difícil bajo circunstancias tan graves. El conductor y el copiloto estaban separados de la tripulación de la torreta, ubicados al frente del casco. En los modelos tempranos, solo podían acceder a la torreta alineando los orificios de la cesta de la torreta con el compartimiento del conductor, lo que les permitía subir a la torreta. En los primeros tanques, las escotillas del conductor y copiloto eran ovaladas y pequeñas, obligando al personal a girarse de lado para pasar. La escotilla del conductor tenía un periscopio giratorio y una mirilla directa con cubierta blindada. Estas mirillas se retiraron pronto de la producción porque las salpicaduras de balas podían penetrarlas aún cerradas, lo que era un punto débil en la protección balística. Conducir el tanque era una tarea crucial y la coordinación efectiva entre el conductor y el comandante era esencial para un funcionamiento fluido. La posición del conductor era más espaciosa y cómoda que otras dentro del tanque. Contaba con una vista clara al frente gracias a un periscopio fijo y otro giratorio en la escotilla del conductor. Además, el asiento podía ajustarse hacia arriba, permitiendo que el conductor operara el tanque con la cabeza asomada por la escotilla. Las tripulaciones de tanques solían reunir varios objetos para sus vehículos, y los troncos eran comunes.
Estos troncos servían para múltiples propósitos, incluyendo proporcionar blindaje adicional contra fuego antitanque y ayudar a liberar el tanque del lodo profundo cuando quedaba atascado. Los tanques contaban con una pequeña escotilla de escape, aparentemente demasiado estrecha para que alguien pasara. Sin embargo, muchos soldados descubrieron que, con decisiones rápidas y esfuerzos coordinados, podían usar esta escotilla para escapar en caso de incendio o fuego intenso. Durante recorridos prolongados o batallas que duraban horas, las condiciones dentro del tanque se volvían casi intolerables. Durante batallas intensas, la vista del terreno para la tripulación del tanque estaba limitada a una rendija del tamaño de una ranura, mirando directamente hacia adelante. Tenían visibilidad restringida y un espacio mínimo, lo que hacía difícil detectar al enemigo. La ironía de servir en un tanque era evidente, aislados de la guerra que rugía afuera, confinados dentro de un vehículo blindado. Sin embargo, cuando el tanque era alcanzado, solo había una pequeña escotilla entre la tripulación y una posible incineración. Era algo así como vivir dentro de una bomba, una realidad especialmente cierta para el Sherman. Se ha comentado mucho sobre la tendencia del Sherman a incendiarse al ser alcanzado, lo que originó bromas comparándolo con un encendedor Ronson. Cabe señalar que casi todos los tanques de esa época eran propensos a incendiarse si su blindaje era penetrado, ya que la munición se almacenaba en seco. No fue sino hasta las últimas etapas de la guerra, con la introducción de compartimientos de munición con almacenamiento húmedo, que el riesgo de incendio por penetración se redujo significativamente. También es importante señalar que el Sherman presumía la tasa más alta de supervivencia de la tripulación entre los tanques utilizados extensamente en la guerra. En promedio, estadísticamente, un tripulante moría por cada Sherman destruido. Aunque no es lo ideal, esta estadística contradice la idea del Sherman como un ataúd en llamas y destaca su supervivencia frente a la creencia popular. Después de que se le proporcionó su propia escotilla al cargador y se amplió la escotilla del comandante, la supervivencia de la tripulación, sin duda, aumentó. Con estas mejoras, los 3 miembros de la tripulación de la torreta podían evacuar simultáneamente sin tener que esperar en fila, aumentando sus posibilidades de escapar del tanque en caso de emergencia. En casi todos los casos en que un Sherman se consideraba una pérdida en combate, era recuperado, reparado y reincorporado a la batalla. Esto se debía principalmente a las ofensivas constantes de los aliados occidentales y a su tendencia a mantener el control del terreno tras combates donde un Sherman era destruido. Los tripulantes de tanques tenían peligros distintos a la infantería, pero generalmente su vida era más cómoda, segura y menos peligrosa que la de los soldados de infantería. Las tripulaciones adoraban su tanque Sherman. En entrevistas con tripulantes de tanques estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, predominó un sentimiento. Muchos de ellos sentían un profundo afecto por el tanque Sherman. Su admiración por el Sherman provenía de su capacidad para protegerlos de los peligros que con frecuencia cobraban la vida de los soldados de infantería que rodeaban su tanque. Aunque tenía defectos, el M4 Sherman demostró su valor ganando muchas batallas donde otros tanques habrían fallado, incluso contra los poderosos tanques Panzer alemanes. La superioridad numérica del Sherman, su fiabilidad mecánica y un apoyo logístico inigualable le permitieron resistir y seguir combatiendo. Sin duda, el Sherman fue un tanque revolucionario que brindó apoyo crucial a las fuerzas aliadas en toda la Segunda Guerra Mundial. Su legado continuó tras la guerra, pues versiones mejoradas siguieron en servicio en la Guerra de Corea y la Guerra Indo-Pakistaní de 1965. Esta presencia duradera consolidó la reputación del Sherman como uno de los tanques más versátiles de su época.